es un concepto más amplio que el de ser arquitecto. Es lo correcto, pero con todo ese complemento que hace pensar en medio ambiente, cómo construir relatos que tengan, puedan manifestarse, hasta cómo hacer me encantaría hacer un guión de cine, contar cuentos, escribir cuentos para niños, es decir, son cosas que son creatividad también y construcción, que no es solamente material. Existe un proverbio africano que dice que para educar a un niño se necesita una aldea entera, completa. Y yo creo que esa aldea, más allá de lo físico, se refiere mucho a la aldea humana, a la comunidad que existe en esa aldea. Y bueno, mi primera aldea fue, en el caso mío, fue el hogar, la casa paterna, la casa natal, en la calle Mitre, casi Lavalle, y mis padres, después mi hermano, los amigos, los vecinos, los compañeros ahí de la cuadra, jugábamos a la pelota, teníamos un baldío cerca y habíamos hecho una canchita. Ese hogar materno fue un poco donde comienza todo y después se va extendiendo. Cuando comienzo la escuela primaria, secundaria, en la misma escuela que estaba a 50 metros de casa. Así que mi primera aldea fue bastante reducida en cuanto a distancias, pero muy amplia en cuanto a personas, amigos, vecinos. Y esa aldea inicial, cuando se termina hogar y escuela, está la primera relación con la que hoy es mi mujer y un gran evento también, que fue el terminar la escuela y hacer un viaje a Barcelona. Eso fue impresionante porque salíamos de una ciudad muy pequeña y partíamos a Buenos Aires y de allí en barco partíamos a Europa y en Europa llegamos a Barcelona. Todo eso fue de alguna forma alimentando, porque Barcelona yo no conocía mucho de arquitectura, de historia de la arquitectura, salía del secundario. Es un poco una red de recuerdos que fueron de alguna forma marcando. Y yo creo que también esa aldea que se refiere el proverbio africano tiene referencias
a que no es solamente la aldea lo que forma, lo que modela, sino que hay algo interior también que va eligiendo en ese viaje de aldeas, de caminos, senderos que se bifurcan, van eligiendo los senderos apropiados, que no sé qué fuerza interior puede hacerlo, pero de alguna manera intervenimos en la intimidad en eso. Es decir, que nos modelan, pero también buscamos un camino para ese modelaje. Indudablemente yo no tenía mucha idea de lo que quería hacer. Me gustaban los temas humanísticos, la psicología, las ciencias de la educación, la cultura en general, la cultura griega. El mundo helenístico me parecía fantástico y allí empecé a ver el orientarme sobre las ciudades. Es decir, interesarme en las ciudades, en la arquitectura de esa ciudad, de los templos antiguos. Y eso siguió posteriormente, por ejemplo, al conocer Barcelona. La obra que más me deslumbró fue lo que yo llamaba la iglesia de 4 torres, y era la Sagrada Familia de Gaudí. Había hecho la escuela de dibujo técnico y allí había aprendido a dibujar mejor que lo que normalmente se dibuja. Y eso fue encaminándome, y la tarea de aprendizaje obligaba a concurrir a la biblioteca, obligaba a recorrer la ciudad, estudiar lugares, analizar lugares con una visión crítica y después reformular esos lugares. Entonces eso comenzó a apasionarme. Mi mujer, Liz, ella estudiaba matemáticas acá. Entonces yo le dije, me voy a estudiar arquitectura a Córdoba. Y ella me dice, bueno, yo también voy a ir a estudiar francés a Córdoba. Y así fue, después de un año nos reencontramos allá en Córdoba y iniciamos ese camino compartido de más de casi 50 años, cuando mi señora obtiene una beca. Cuando termina su escuela de lenguas, profesorado de francés, uno de los mejores promedios obtiene una beca y dice, yo no me animo a ir a Francia solo. Bueno, le digo, nos casamos y nos vamos. Haber partido lejos, solos los dos, jóvenes, y allá desarrollar una vida extraordinaria. Y también hubo algo muy importante que fue mi ingreso a la Municipalidad de la Ciudad de San Luis. Todo lo que yo había admirado en el resto de las aldeas estaba allí en una institución que representaba a la Ciudad de San Luis. Empecé a desarrollar una investigación con relación a la Ciudad de San Luis. Por ejemplo, hacer una plaza, pero hacer una plaza con espíritu local. Y que tuviera un significado más allá de la plaza en sí, que es una manzana con un monumento al centro, un parquecito, hacer cosas con más significación relacionadas a la ciudad en que estaba, en San Luis. Y eso fue lo que marcó profundamente y que comenzó a hacerme descubrir el valor de los significados, los contenidos, los fines que se debían buscar en un proyecto. Y ser arquitecto es, por supuesto, construir.
construir sueños propios, sueños ajenos, interpretarlos, descubrirlos. Y creo que como construir espacios, la arquitectura son espacios envolventes, contenedores de vida, es decir, que no son objetos aislados, vacíos. Y cuando hay una relación entre lo que va a contener aquel que ha soñado una casa, que ha soñado tener un mirador en la parte superior de la casa, de tener un parquecito, de tener una pileta, de tener su parrilla, su quincho. Es decir, todo eso forma parte de, si bien de necesidades, también de pequeños sueños, grandes sueños, que entonces nos toca interpretar eso y tratar de representarlo lo mejor que uno tiene posibilidad. Es decir, que no solo es cemento, arena, ripio, hierro, cálculos, instalaciones, etcétera, sino que hay vida. Y el otro hecho es que la vida va cambiando. Es decir, una familia puede seguir, continuar, tiene hijos, etcétera, etcétera, y va cambiando. Después los hijos se van. Mucha gente se queja, he hecho una casa gigante y no sé cómo mi hija se fue a Buenos Aires, se casó allá, y yo tengo esta casa gigante que no sé qué hacer. Entonces, la vida es lo que modela la aldea. La arquitectura se desarrolló con distintas formas, desde lo clásico, neoclásico, ecléctico, al minimalismo y al caos. Es decir, que las posibilidades son infinitas y los desafíos son permanentes. Fue casi como una invitación a participar de un juego, de un partido de fútbol. Dos amigos míos, Walter Lucero y Julio Domínguez, me dicen, hay un concurso para realizar una obra de arquitectura paisajística que nos gusta mucho. Y éramos amigos, teníamos intereses muy comunes con relación al arte. Julio Domínguez había comenzado a estudiar la carrera de arquitectura en La Plata, después no pudo seguir, se dedicó más a otros temas. Walter Lucero era un artista que no tenía formación académica, era natural, pero un talento increíble para todo lo que él hacía. El concurso contenía todos los documentos necesarios para poder desarrollar el proyecto. En realidad el proyecto ese es de Víctor Sá, un historiador puntano, un docente de la escuela normalista también, que hace 50 años pensó y descubrió en sus investigaciones la gran tarea que había realizado el pueblo puntano para ayudar a San Martín a formar su ejército. Y él propone realizar una escultura, un gran monumento donde establece las personas, los personajes, y le da el contenido, cómo debía ser, y que debía haber una imagen
simbólica del puntano heroico que se inmolaba. Transgredimos un poco las bases, transgredimos porque nos pusimos como a jugar y a medida que imaginábamos cosas que ya estaban de alguna forma determinadas, las íbamos mejorando, las íbamos cambiando, charlábamos mucho, dialogábamos mucho y tomamos ese riesgo de producir algo que en última instancia, y yo lo he redescubierto hace poco, lo que nosotros usamos el seudónimo Pirquinero. Pirquinero es el obrero que trabaja la piedra, que va picando la piedra para darle forma y construir, en última instancia, pircas en la sierra. Entonces yo pensé, nosotros éramos pirquineros, que estábamos construyendo con las ideas, cada idea era una piedra a lo mejor, y lo imaginamos como un gran templo a cielo abierto. Y se dio que eso nos permitió tener una idea integral, que era la nave central, como en una basílica, naves laterales, que culminan en un altar. Ese altar tenía 2 niveles, y de ese altar emergían los brazos de la tierra que sostenían el monumento. Y eso fue en principio toda la impronta nuestra. Y bueno, y aparte los detalles, cada detalle, mucha piedra. Usamos el ladrillo tipo colonial, usamos lajas de distintos lugares, granito de distintos lugares también, y que ayudó a contribuir en poder desarrollar toda esa idea inicial de Víctor Sá en un contexto más grande, en un lugar solar histórico, con la escala que exigía la obra a nivel monumento. La creatividad es una de las cosas más maravillosas que tiene el hombre, que le ha permitido ir proyectando, es decir, imaginando cosas, poder proyectarla y poder construirla, y así construir el mundo en que vivimos, ¿no? Y la creatividad yo creo que es también lo que nos puede llegar a salvar como civilización. Une puntos que antes no estaban unidos, es decir, la innovación. Hacer más de lo mismo es continuar algo repetitivo como pueden hacerlo los animales, que no tienen esa capacidad de imaginar y construir y transformar. Y yo creo que mi valor agregado es poder desconstruir los prejuicios, los preconceptos, el de una casa, el de un edificio, el de una plaza, y construirlo de una manera diferente, innovadora, y eso requiere de mucho alimento de otras cosmos, de otros
capítulos de otras bibliotecas, que la capacidad de reunir, vincular esas cosas que parecieran ser que no tienen conexión. Vinculo mucho el relato oral con el relato gráfico. Es decir, en la medida que yo pienso, yo hago esquemas. En la medida que yo hago esquemas, el pensamiento cambia, ayuda. Es decir, es como un ir y ver, es un diálogo entre la mente y la mano, los colores, ver obras de arte, cómo pone la pasta con una espátula, cómo ponen esos elementos, cómo esos golpes se transforman en píxeles por la tecnología. Y yo veo en aquel niño, tal vez muchacho, que comenzó aprendiendo a dibujar, a desarrollar ese tema y que tal vez hoy no dibuja tan bien, pero piensa mejor tal vez, tiene más experiencia acumulada, más conocimiento, la madurez. La madurez yo creo que es importante para los equilibrios que mantienen y permiten las relaciones de decisiones más claras, las preguntas claves que hay que hacerse. Hoy estamos invadidos de tantas información que a veces para poder buscar un camino es necesario hacer las preguntas clave, que nos despejen, desalojen un poco esa maraña y nos vayan iluminando, facilitando el recorrido en un mapa. Cuando uno va segmentando cuadro por cuadro, se abre un universo. Por eso yo decía que un gran talento, que no sé si es muy conocido, es saber hacer la pregunta necesaria. Si en ese momento elegí bien, si en ese momento todo el camino, la ayuda o el error cometido, todo eso, y bueno, yo no me arrepiento de todo lo que he vivido. Yo creo que Hugo Larramendi son ese conjunto de aldeas de las cuales enumeramos, pero fundamentalmente Hugo y Liz, que permitieron construir juntos ese camino de más de 50 años por todas esas aldeas diferentes, ¿no? Y que bueno, que siempre hay una lucecita interior que nos permite seguir construyendo. En cuanto hoy educamos hijos, ahora estamos ayudando a educar nietas, así que es como volver al principio, a la aldea natal, volver a recomenzar. Muchas gracias. De nada. Dame un abrazo, ven. Te quiero un montón, Larramendi. Te quiero un montón. Te quiero. Bien, Hugo. Bien. Bien. Ya está. No, te quiero un montón. Bueno, gracias. Te quiero un montón. No sabes lo que te quiero, Larramendi. ¿Estuvo bueno? Sí.